Buenas noches, ¿cómo están? Ya estamos acá en Sala Meet. Nos acompaña el profesor Carlos López Durán, nuestro querido profesor Carlos, que viene hoy con una masterclass relacionada con el uso del programa Illustrator. Pero básicamente nos vamos hoy a, como quien dice, a familiarizar con algunos truquitos, con algunos consejos que él nos viene a dar en relación al uso del programa. Profesor, muy buenas noches. Adelante, usted es ya dueño de la sala. Yo me quedo por aquí. Muy bien, buenas noches. Agradecido por la invitación. Por acá el profesor Carlos López. Yo vengo a traer unos trucos como tal bastante útiles en respecto a la aplicación de Illustrator. En el ámbito vectorial, hacks de Illustrator son bastante útiles, sobre todo cuando ya somos usuarios del programa, es que lo sabremos valorar, porque básicamente en contexto entenderíamos cuáles son las funciones nativas que de pronto a priori pudiésemos utilizar del programa, y en base a estos trucos pues ver, digamos, las posibilidades y las ventajas que nos ofrece en relación a las opciones que trae por defecto. Es, digamos, aprovechar nuestras habilidades en el programa para descubrir e implementar nuevas técnicas y procedimientos para resolver problemas de creación digital a nivel de construcción. El detalle de trabajar lo que son los trucos trae ciertas ventajas en relación a optimizar el flujo de trabajo y, por supuesto, acortar los tiempos de resolución de estos trabajos y de estos procesos digitales. Básicamente los he organizado en categorías, en dos categorías o pilares, que tienen que ver primero con lo que es visualización y selección de elementos, y en segunda opción tendría que ver con lo que son ya directamente con técnicas y procedimientos. Bien, entonces un poco en la primera categoría a la cual hago referencia en cuanto a visualización y selección, sería un poco ver en relación a las preferencias o ajustes del programa, en la cual ingresamos mediante el menú de objeto o edición como tal, o simplemente presionando Control K o Comando K en Mac, específicamente en el apartado de interfaz, ¿no? Básicamente esto tiene que ver un poco con lo que es obviamente la experiencia de usuario, lo que es la interfaz gráfica del software. Trae la ventaja el hecho de poderla ampliar. Está por defecto, como la pueden observar, y tenemos en este apartado de interfaz de usuario, ingresando por las preferencias del programa, contamos con un deslizador que nos permite establecer, digamos, en 3 puntos lo que sería la ampliación proporcional directamente de la interfaz. Voy a dejarla en un punto intermedio y visualizamos el cambio. Sí, básicamente ahí podemos notar de que la interfaz como tal se ha ampliado. Bien, otro detalle que nosotros podemos acceder también en relación al panel de preferencias, cuando por ejemplo hacemos uso o selección de un objeto, por ejemplo, voy a aprovechar de hacerlo en este de acá, en relación a lo que es la caja delimitadora o bounding box, que siempre inscribe los objetos cuando vamos a aplicar algún tipo de transformación. También, si ingresamos al panel de preferencias, a nivel de lo que es selección y visualización, también podemos optar por aumentar el tamaño. Fíjate que tiene unos ciertos nodos que nos permiten hacer cambio y modificación de lo que es ancho y alto, y si nos, digamos, acercamos a la esquina y nos alejamos de tal forma de que la flecha se posicione el cursor como una flecha curva para aplicar giro. Digamos, ese tipo de detalles exigen bastante lo que es motricidad fina, porque son elementos, digamos, que requieren una modificación, apartados muy específicos. En la parte o categoría de preferencias, específicamente en la sección de selección y visualización de puntos de ancla, también tenemos la opción. Aquí también podemos contar con un deslizador para modificar el tamaño de estos controles. Si validamos dando clic en OK, podemos ver cómo se aplican también los cambios. Todo esto tiene que ver lo que son, digamos, controles de visualización a nivel de interfaz. Otro detalle también que yo recomendaría, por ejemplo, cuando estamos manejando en conjunto, obviamente también en relación a los trabajos con capas, este pequeño recuadro que me muestra, digamos, en miniatura lo que tengo en la mesa de trabajo. También podemos optar en el menú de opciones del panel de capas, específicamente en el último apartado del menú desplegable, la categoría de poder, digamos, modificar este tamaño de visualización de la miniatura en relación a la mesa de trabajo y los elementos, que por defecto la vamos a conseguir en una medida intermedia. De hecho, bueno, podemos optar por la opción grande o básicamente asignarle un tamaño custom, el cual va a estar pues un poco más, digamos, ampliado que lo que trae por defecto en grande.
yo por lo general opto por aplicar en el panel en el cual puedo asignar los píxeles de ampliación de esa miniatura, y si podemos observar un poco antes del cambio, aplicándole los 60 píxeles de ampliación, cuando validamos y damos clic en OK, podemos notar entonces cómo este espacio es un poco más generoso en ese aspecto, ¿no? En relación, digamos, a cuando vamos a trabajar con lo que son los objetos y la respectiva escala de los elementos, por ejemplo, que tuviéramos que modificar elementos de forma proporcional y de manera múltiple. Por ejemplo, estoy seleccionando estos dos círculos negros. Si lo hago con Shift en proporción, siempre van a perder lo que es el centro o origen. Si presiono Alt Shift, también los dos convergerían hacia el centro, y básicamente también perderían lo que es la modificación de escala, siempre perdiendo lo que es el punto de origen o el centro de rotación o de gravedad como tal, ¿no? Básicamente, por ejemplo, si hacemos la misma operación pero por panel, específicamente en el menú de objeto, transformar, tenemos la opción de transformar individualmente. También lo podemos hacer de manera múltiple, y el atajo es Control Alt Shift D. Si presionamos ese conjunto de teclas, la tecla de Control más Shift más la tecla de Alt más la tecla D, o ingresando por esta ruta que les acabo de comentar de objeto, específicamente transformar o transformar individualmente, podemos optar, digamos, verificar si tenemos la opción de la cadena, en la cual me va a vincular la dimensión o escala tanto en horizontal como vertical, y fíjense que podemos de pronto resaltar la cifra, y como está vinculada, digamos, va a estar unidas ambas casillas, y con las direccionales de teclado, bien sea hacia arriba o hacia abajo, podemos ver cómo se ejecuta el cambio o modificación del elemento. No sé si lo pueden percibir en tiempo real. Perfecto, entonces fíjense, el detalle de hacerlo sin el panel, obviamente primero, por decir, yo tuviera que cambiar la escala de estos dos objetos en proporción, digamos incluso a estos manteniendo medidas diferentes, el hecho de modificarlos, así sea con la tecla de Shift, podemos ver cómo pierden el centro de origen, bien sea si lo hago en uno o en otro, o bien sea si lo hago los dos de forma múltiple con Shift. También está pasando esto que pueden estar viendo, incluso si presiono las teclas de Alt Shift. La tecla de Alt, me permite modificar, y la tecla de Shift en proporción los elementos de forma concéntrica o excéntrica, pero fíjate que están perdiendo, digamos, su posición o ubicación original. Eso nos traería problemas. Apenas aquí lo estoy ejemplificando con dos objetos, pero imagínate si fueran aún más. Entonces, vuelvo y repito, metiéndonos en este panel de transformación, aquí voy a aplicar directamente el atajo Control Alt Shift D, Control Alt más Shift más D, verificando que el eslabón esté vinculando las dos casillas. Podemos ver ahorita entonces el cambio o la diferencia. Estoy redimensionando en proporción de forma múltiple, y muy importante, manteniendo el centro o origen de dicha transformación, con lo cual vemos que los elementos no se desorganizan. Eso es bastante interesante para no hacerlo de forma manual. Suponte que estoy conforme con el cambio y la modificación, y simplemente valido allí dando clic en OK. Otro detalle bastante interesante, por ejemplo, cuando estamos trabajando con diseños complejos donde tenemos distintos elementos en capas y subcapas. De hecho, si desplegamos, podemos notar cómo Illustrator genera subcapas de forma automática, o sea que podemos ver aquí en el archivo que tenemos tres capas: una capa guía, una capa fondo y una capa elementos. Pero si desplegamos, básicamente todas las creaciones vectoriales, las tipografías, los textos, las cajas de texto y toda la serie de elementos van a estar dispuestos un elemento por capas. Esto es bastante complejo, sobre todo mientras más elementos hayan. El hecho de administrar y organizar los elementos, bien sea hacia el frente o bien sea hacia atrás. Supongamos que este elemento está hacia atrás. Yo con botón derecho en la opción de organizar puedo enviar hacia atrás. Suponte que por defecto, por organización y composición, ese elemento ha quedado detrás y yo quisiera acceder a él. Entonces básicamente la opción sería presionar la tecla de Control y hacer clic. Fíjate cómo se va a estar seleccionando los elementos en base a las capas y las subcapas que pudieran estar interviniendo, digamos, en la organización del elemento. Si yo vuelvo a hacer clic, selecciono el otro elemento, y si sigo haciendo clic, puedo encontrar, digamos, en este caso de la ilustración, el ojo que había mandado por defecto atrás lo ha reconocido. Esto me es bastante útil porque, digamos, que no tendría que estar moviendo elementos para yo poder descubrir
que el objeto está detrás, sino se mantiene el orden y disposición y secuencia de cada uno de los vectores. Simplemente con yo presionar la tecla de control, vamos a ver cómo el cursor cambia ligeramente, digamos el icono de identificación tiene como una especie de flechita hacia atrás, con lo cual me está indicando que está reconociendo distintos subniveles. Si yo vuelvo a hacer clic, me selecciona, digamos, que la cara, que sería la base en la cual soporta, digamos, esta parte del ojo, y si sigo haciendo clic, sigue yendo mucho más atrás y reconoce realmente yo con botón derecho puedo darle la opción de simplemente traer al frente y puedo organizar. También podemos notar que esta opción de mandar hacia el frente o mandar hacia atrás, si no quiero utilizar lo que son los paneles de menú contextual, para mandar hacia el frente podemos presionar las teclas de Control Shift y la tecla alfanumérica 8. Las teclas alfanuméricas son las que se ubican encima de las teclas del teclado, o sea, digamos que no sería el teclado numérico que siempre tenemos por defecto en la parte de nuestro teclado, sino el que está en la parte superior encima de lo que son las teclas. De igual forma, entonces, si no lo quiero realizar por panel, sino con atajo de teclas, mandar algún elemento que me interese que esté hacia atrás, el atajo sería Control Shift 9. Bien, cuando estamos en este tema de mandar hacia el frente o mandar hacia atrás, estaríamos, digamos, tratando un tema de lo que son objetos superpuestos y van a estar ocultos porque la apariencia o relleno básicamente me impiden visualizar qué elemento tengo atrás, ¿no? Otra opción útil, por decir, sin tener que estar mandando hacia el frente o mandando hacia atrás, o digamos tanteando con la tecla de control, la que es bastante útil y también está en preferencia, el hecho de identificar elementos, es la vista en contorno o control Y, que nos permite visualizar la estructura de los elementos. Entonces fíjate, sin importar qué características o cualidades y apariencia tengan los vectores o qué tantos elementos tengamos superpuesto, qué cantidad de capas, siempre vamos a observar la estructura en sus contornos más simples. Por eso entonces los vectores en teoría son mucho más ligeros que las imágenes tratadas en píxeles o en mapa de bits o imágenes rasterizadas, que serían entonces los sinónimos o características a las cuales uno se hace referencia a ellos en base a su estructura. Cuando visualizamos la vista en contorno tiene varias funciones. Una de ellas es identificar que los elementos estén perfectamente solapados y que las aristas estén perfectamente superpuestas. Y otro detalle también es poder visualizar la estructura de los elementos. Fíjate que yo visualizando el objeto en una apariencia normal no identifico que hay un elemento detrás, pero cuando veo en estructura sí. En estructura entonces yo puedo seleccionar el elemento, salir de la vista en contorno, la cual entro con control Y y salgo con control Y. Si estuviéramos en Mac sería comando Y, y con el mismo comando Y salgo. Y allí por defecto, ignorando la apariencia y la cantidad de capas que pudieran estar, digamos, interpuestas entre los elementos, en vista en contorno ya seleccionado, puedo yo también ejecutar la opción de, digamos, tenerlo activo y traer al frente el elemento. Otro detalle que también nos resulta útil, supongamos que yo quisiera manejar este conjunto de elementos. Si yo hago método de arrastre, podemos identificar cómo tengo varios objetos, como por ejemplo sería la parte del cabello, lo que son las cejas, la parte de la cara, los ojos, etc. Suponte que yo tuviera que hacer algún tipo de bloqueo. Sabemos que el icono de visualización de la capa en esa zona que aparentemente está vacía es una zona sensible porque podemos notar cómo el cursor del mouse se transforma con una especie de manito. Quiere decir que me está identificando que allí procede a hacer algo en esa zona. Si yo hago clic, puedo, digamos, colocar un candado, lo cual me bloquea de forma general toda la capa y podemos notar cómo hay una especie de lápiz con un icono de prohibición. Pero muchas veces la opción bastante útil a la cual nos referimos es el bloqueo selectivo. Entonces, el bloqueo selectivo no me, digamos, funcionaría bloquear toda la capa porque necesitaría otros elementos de interés. El bloqueo selectivo es yo teniendo seleccionado el elemento, presionaría la tecla de Control 2. ¿Sí? Con Control 2 podemos entonces ignorar, por ejemplo, el elemento que está superpuesto en una primera capa frontal, digamos, y puedo entonces yo acceder a la que está debajo. Fíjate cómo puedo yo mover esta como que esta no existiera, y si sigo seleccionando puedo seguir moviendo los objetos, incluso posicionado encima de porque he hecho un bloqueo selectivo con las teclas de Control 2. Si nosotros desplegamos digamos, las subcapas, ese Control 2
digamos, me ha evitado tener que ingresar internamente al conjunto de capas y anticiparle un candadito enfrente del elemento. Quiere decir que dando externamente a la capa, el candado externo me va a hacer un bloqueo general, pero prácticamente cada una de las capas tienen la visualización con este icono del ojo y siempre la va a anteceder la zona sensible donde yo pueda, digamos, colocar ese candado. Eso me está, digamos, ejerciendo la función del control 2 o bloqueo selectivo. Y si yo sería control alt 2, ¿sí? Fíjense entonces cómo regresa otra vez el elemento a poder tener acceso a él, ¿sí? No sé si está todo claro hasta el momento. Profe, una preguntita. En este caso, toda esta explicación, entiendo que usted adrede ha cerrado todas estas ventanitas con los menús auxiliares para que nos estemos familiarizando con el teclado. O sea, la intención es utilizar los atajos, no usar los menús. Es correcto, para que la operación sea mucho más rápida y no perdernos en estos atajos directamente por menús y submenús. Fíjense entonces que la propuesta didáctica nos está llevando a que nos familiaricemos con nuestro teclado, con los atajos que el profesor nos está ofreciendo, pero que seguro hay muchísimos más. De esto podríamos hablar por mucho tiempo. ¿Qué deben hacer? El curso, los que son ya estudiantes nuestros lo saben, tienen allí información sobre los atajos de teclado. De que se los van a aprender todos a la primera, no. Profe, ¿usted se sabe todos los atajos de teclado? No, pero sí los principales. Exacto. Entonces, no tienen que preocuparse porque se los tengan que aprender todos, ni mucho menos, sino quizás los principales, como dice el profe, irlos practicando, tratar de evitar el estar permanentemente dependiendo de los menús generales, de sacarlos, de ponerlos flotantes, sino como que para agilizar, ir aprendiendo esos atajos, ¿de acuerdo? Adelante, profe. Sí, de hecho, digamos, cuando iniciamos la presentación temática de lo que es la masterclass, hablamos del tema de el ahorro de tiempo. Precisamente el hecho, si yo vengo por acá y busco y sigo desplegando una serie de menú y submenú y buscando, incluso hasta me puedo perder, por ejemplo, que no tenga práctica, eso multiplicado a la 1000 cuando estoy haciendo un trabajo complejo, por supuesto, acarrea en tiempo y obviamente en lo que es la optimización del flujo de trabajo y, digamos, el hecho de acortar tiempos de realización. Entonces, básicamente esto lo que nos hace es evitar esos mínimos detalles en cuanto estamos realizando las operaciones y por supuesto, digamos, pasar a planos un poco más complejos, ¿no? Otro detalle es que si yo presiono la tecla de Control Shift Alt 2, fíjense como por defecto he bloqueado, digamos, he hecho una operación totalmente opuesta. Fíjense como todo el contexto, sin importar que no tenga candado, o sea, podemos visualizar la capa, no está bloqueado y el elemento el cual estaba seleccionado es el único que queda libre. Quiere decir que con Control Alt Shift 2 podemos entonces bloquear todo el contexto y dejar únicamente libre el elemento que tengamos seleccionado. O sea que sería la operación totalmente contraria. O sea, si yo toco el objeto y presiono Control 2, el elemento que estaba seleccionado va a estar bloqueado y todo el contexto va a estar libre, ¿sí? En cambio, si yo tengo seleccionado el elemento y presiono Control Alt Shift 2, va a ser lo opuesto. Todo el contexto o contorno que rodea al elemento va a estar bloqueado y básicamente lo único que va a estar libre es el elemento que teníamos seleccionado, ¿sí? Fíjense entonces cómo de manera automática con estos atajos de tecla me ha evitado tener que pasearme, como acabo de desplegar aquí todas las subcapas, tener que pasearme por todas las subcapas y tener que colocarle el respectivo candado a cada una. Imagínate si son 300 capas o mucho más capas, entonces precisamente eso es lo que nos favorece el hecho de optimizar, digamos, estas operaciones tan manuales, ¿no? Y con Control Alt 2 se procede al desbloqueo general de todos los elementos. Otro detalle, si yo presiono Control 3, fíjate cómo puedo ocultar el elemento y seguir trabajando. Esto es parecido como cuando estamos editando videos
que de pronto nos cansa el hecho de que cuando demos play, estamos, digamos, editando unos keyframes o estamos editando unas imágenes y simplemente por el hecho de dar play para nosotros poder, digamos, estar reproduciendo a cada rato la pista de audio. Digamos que en los primeros momentos no va a molestar, pero digamos al rato la pista de audio pudiera ser un elemento en la línea de tiempo que nos empieza a fastidiar, con lo cual si presionamos por ejemplo la tecla V en los programas de edición de video, esa pista de audio lo que hace es que digamos se le aplica un mute, digamos como que se oculta, ¿sí? Se hace más tenue o más oscura y siguen estando en principal los otros, para nosotros podemos dedicar a editar los otros elementos sin que ese tener que quitarlo de su posición, pero sí poder mutearlo. En el caso entonces yo hago la comparación con un, digamos, un archivo gráfico, el hecho de presionar la tecla de control 3 es poder ocultar un elemento y poder trabajar con los otros que son de utilidad y en cualquier momento poder nosotros hacerlo visible nuevamente, ¿sí? Control Alt 3 nos permite hacerlo visible y Control 3 nos permite ocultarlo. Bien, siguiendo en otro orden de ideas con respecto a lo que la interfaz gráfica y cuando estamos administrando lo que son las mesas de trabajo, fíjense que por ejemplo estamos haciendo composiciones y sabemos que cuando tenemos visibles las reglas, bien sean las reglas horizontales o las reglas verticales, que aparte de eso son bastante útiles porque si damos botón derecho nos permiten verificar las unidades de medida y también es algo bastante habitual, digamos, en un flujo de trabajo de diseño, el hecho de presionar Control R para ocultarlas y Control R para mostrarlas, ¿verdad? Y por lo general cuando hacemos clic sostenido y arrastramos, el hecho de colocar líneas guías que las podemos colocar tanto horizontal como en sentido vertical, como pueden ustedes notar en la mesa de trabajo. Bien, muchas veces, por ejemplo, me interesa que en la mesa de trabajo actual me esté dando ciertos parámetros porque yo pudiera estar organizando lo que son los títulos y si voy a colocar unos ciertos elementos por acá, por ejemplo, posicionar la ilustración de tal manera de que quede cierta imagen en relación al título, ¿sí? Ahora bien, pudiera ser que tenga una mesa de trabajo al lado o cercana donde también se está viendo afectada por la línea guía general que estoy colocando y en este caso no tiene ningún tipo de parámetro de organización con respecto a esta mesa de trabajo. El punto es que si yo quisiera inscribir las líneas guías que podemos posicionar en la mesa de trabajo únicamente en la mesa actual, el procedimiento sería el siguiente. Así es como de forma habitual las colocaríamos como usuarios, digamos, principiantes con respecto al software, pero si queremos que estén inscritas en la mesa de trabajo, el procedimiento sería entrar al modo de edición bajo el icono de mesa de trabajo en la barra de herramientas y estando activa podemos ver que también la mesa de trabajo se comporta como un objeto del cual podemos identificar que podemos modificar la mesa de trabajo con puntos de control, o sea que tiene una caja delimitadora o bounding box. Estando activa o estando en modo de edición de mesa de trabajo, si yo procedo a hacer la misma operación de arrastrar mesa de trabajo, bien sea horizontal o bien sea vertical, podemos notar la diferencia como en este caso, habiéndolo hecho bajo el modo de edición de mesa de trabajo, fíjense cómo ahora las líneas guías van a estar supeditadas únicamente bajo la mesa de trabajo en uso, ¿sí? Con lo cual entonces no se va a ver, digamos, interferida mesas de trabajos que estén adyacentes a la mesa de trabajo principal. Por eso les comento que digamos que son ciertas opciones, atajos o trucos que son valorados en el hecho en el cual manejamos de forma habitual pero convencional el programa, pero son estos tics o estos hacks que nos permiten, digamos, obtener mayor rendimiento y flujo de trabajo y obtener características que no están, digamos, por defecto o tan visibles, ¿no? Entonces fíjense cómo están las líneas de guía, las líneas guías, perdón, allí establecidas dentro de la mesa de trabajo. Otro detalle que de pronto otros programas no tienen y que Illustrator sí es que nos permite poder aplicar lo que es la rotación en las líneas guías, con lo cual pudiéramos decir, oye, estamos limitados porque solamente podemos colocar horizontales o verticales. Y fíjense entonces, voy a hacerlo aquí una línea guía general. Si yo arrastro una línea guía y tomo la herramienta de rotar, cuyo atajo es la R, fíjense cómo se va a ubicar el anchor point o centro o punto de rotación y de gravedad del objeto. Y si yo hago clic sostenido y arrastro, fíjense entonces como yo puedo arrastrar esa línea guía, bien sea a la izquierda o a la derecha, y puedo modificar esa opción que trae por defecto o nativa, donde solamente nos conformamos líneas horizontales o verticales. Quiere decir que si
queremos tener algún tipo de disposición dinámica en cuanto a composición, podemos colocar, por ejemplo, una línea guía con un cierto grado de inclinación. Y si yo quiero que esté inscrita dentro de la mesa de trabajo, pues procedo a hacer la misma operación, pero básicamente teniendo activa la caja delimitadora de la mesa de trabajo, procedo a incorporar la línea guía, de pronto presionar la tecla R, que sería el atajo de la herramienta de rotación, y hacer clic sostenido y arrastrar, y poder de esta forma aplicar la misma característica inscrita dentro de la mesa de trabajo. No sé si me copian hasta el momento. Wow, profe, esto está excelente para poder hacer las tareas de composición, muchachos, donde tienen que tener grillas en diagonal. Sí, básicamente entonces, en vez de colocarlas de forma habitual, como estamos acostumbrados, que simplemente las arrastramos, con lo cual van a ser líneas guías generales, antes de arrastrarlas, sería digamos el punto exacto, tenemos que hacer clic en la barra de herramientas de tal forma de que esté selección, modo de edición de mesa de trabajo. Podemos identificar porque a nivel de interfaz de usuario del software, como que empalidece el contexto o el escritorio que rodea la mesa de trabajo, como para colocar en primer plano y con puntos o cuadros de control, digamos, la hoja como tal, ¿no? Y estando allí, eso activo, es que ahí es cuando entonces arrastramos las respectivas líneas y van a estar supeditadas a la mesa de trabajo en uso como tal. Ese sería el punto específico. El otro punto que acabo de explicar, donde cual también repaso, sería entonces cómo aplicarle un giro para poder también lo convencional que son líneas horizontales o verticales. Sería entonces hacer clic en la herramienta de rotar o presionar su atajo en tecla, que sería R, ¿verdad? Va a estar el punto o centro de gravedad sobre el elemento, con lo cual se hace visible. Siempre todos los elementos que son extras o que son elementos que nos aportan ayudas visuales para nosotros poder ejecutar parámetros de organización, composición, redimensión o rotación, podemos ubicarlos y catalogarlos bajo, digamos, la palabra de extras. Es así entonces como se renombran. Y los extras siempre van a tener el color por defecto magenta. Entonces podemos ver cómo la cruz de registro, el centro de gravedad del objeto, elemento, en este caso de la línea guía, va a estar identificada como una cruz de registro en color cian, ¿verdad? Con lo cual nos indica que allí podemos aplicar un proceso de transformación, en este caso rotación. Simplemente hacemos clic sostenido sobre la guía y allí nosotros podemos rotar. De hecho, se muestra como una ayuda visual o un tips, siempre una etiqueta flotante que va a estar dinámica, en constante cambio. En este caso nos está mostrando, bien sea en valores positivos o en valores negativos, los grados de inclinación, en este caso del segmento. En este caso son 117.71 grados y, por ejemplo, yo determino allí que ese va a ser, digamos, el grado de inclinación que va a tener y simplemente lo prolongo con herramienta de selección directa porque se estaría comportando como un segmento habitual. Algo adicional que yo les pudiera comentar en este tema de las retículas que la profesora comenta y que es bastante útil en las composiciones es que nosotros podemos hacer uso de objetos comunes y transformarlos como una línea guía. Por ejemplo, si yo estoy ubicado en la herramienta de las formas básicas abiertas, recordemos que Illustrator se compone para generar elementos partiendo desde lo más sencillo a lo más complejo, herramientas formas básicas abiertas, ¿sí? Hay que tenerlos claros, y herramientas formas básicas cerradas. En este caso, si nos vamos a la categoría de herramientas de formas básicas abiertas, que sería la herramienta de segmento, arco, la herramienta de espiral, la herramienta de la cuadrícula y la herramienta de la cuadrícula polar, podemos entonces hacer uso, por ejemplo, de estas que ya están preconcebidas, hacer la selección del elemento que se va a estar comportando bajo una característica de un objeto convencional, por ejemplo, pero que si nosotros, fíjense que ahí está, pero si nosotros presionamos la tecla Control 5, la combinación de teclas Control 5, fíjense entonces como ese elemento común, que si por ejemplo nosotros le damos a este documento imprimir, saldría encima de la ilustración, pero al transformarla como una guía, al presionar Control 5 y transformarla como una guía, ha adoptado exactamente las mismas características de extra que las líneas horizontales, verticales o inclinadas que acabo de colocar por defecto. Fíjense entonces que ya no tiene un color custom de apariencia común o convencional como un objeto que era rojo, por ejemplo, un stroke rojo, sino que entonces al presionar Control 5 ha adoptado por defecto el color magenta, o sea que esto le he transformado un objeto común a una línea guía. Entonces esto es bastante útil porque cualquier elemento de disposición o configuración o subdivisión dinámica que nosotros generemos
con elementos o con objetos, cualquiera de ellos son propensos a ser transformados en elementos guías, en cuadrículas o en elementos guías extra que nos van a proporcionar ayudas visuales a nivel de composición, más no van a figurar con apariencia convencional, con lo cual, por ejemplo, va a interferir al momento si imprimo el documento. ¿Sí? No sé si queda claro. Sí, esa particularmente que eligió, que es una suerte de espiral de Fibonacci, ¿será? Esa la toma y usted la pone al tamaño que usted quiere, de acuerdo al tamaño de su mesa de trabajo, ¿correcto? Correcto. Ok, y después de hecho, allí, es que va a poner control 5 para volver la línea, para volver la línea de guía. Guía, para colocarla como guía. Perfecto. Línea guía, exacto. Fíjate que por defecto incluso van a estar bloqueadas y yo tendría que venir, por ejemplo, aquí a la opción de ver guías y proceder, por ejemplo, si yo doy ocultar guías, fíjense como todas se ocultan. Si esa espiral yo la hubiese dejado como un objeto normal, al yo darle ocultar guías, ese elemento seguiría visualmente interfiriendo. Entonces fíjate cómo se ha catalogado bajo la misma clasificación de guía y está respondiendo como una guía. Fíjate que yo le doy al programa ocultar guías y esa espiral se ha ocultado, o sea que ya está categorizada bajo esa opción. Puedo también ingresar bajo la misma menú o panel de visualización, le digo mostrar guía y va a estar allí visible. Y de hecho, por defecto el programa a nivel de guías va a tener las guías bloqueadas, ¿sí? De tal manera que pueden ser posicionadas, pero yo puedo mover cualquier serie de elementos y esos elementos guías me van a estar proporcionando una estructura intrínseca que no va a funcionar convencional porque va a estar bloqueado. O sea que intencionalmente, si yo quisiera moverlo, porque le quiero cambiar posición, dimensión o escala, tendría que ir nuevamente al menú de ver y desbloquear las guías, porque por defecto toda guía va a estar bajo las características. Si el software tiene los presets originales, o sea, identificamos cuando un software va a estar en constante uso por otros usuarios, sobre todo cuando, por ejemplo, trabajamos en clases y entra, por ejemplo, otros alumnos de otra sección, de otra materia a hacer uso de las máquinas, pues todos estos programas van a estar seteados en base a los ajustes por defecto que ha hecho el usuario, ¿no? Entonces, lo ideal por defecto sería resetear las características desde cero, si estamos aprendiendo. Y bueno, en este caso, volviendo al tema de la guía, pues yo desbloquearía las guías para poder moverlas y modificarlas. Y esto aplica a cualquier serie de objetos. Por ejemplo, vuelvo a abrir el panel de elementos de formas básicas abiertas y ya por defecto tengo incluso una herramienta de cuadrícula rectangular. O sea, quiere decir que yo por defecto yo puedo colocar una cuadrícula y es muy interesante porque mientras la construyo, yo puedo utilizar las direccionales de tecla hacia arriba para aumentar cantidad de filas, disminuir cantidad de filas, la direccional de tecla en el teclado hacia el frente o hacia adelante, puedo aumentar cantidad de columnas y hacia atrás puedo disminuir cantidad de columnas. Cuando yo determine, por ejemplo, que esas son las que me es conforme, simplemente suelto y el elemento queda allí resuelto, ¿verdad? Sí. Pero es un elemento que tiene una apariencia y puede, digamos, como les comento, hacer presencia si imprimimos, pero si nosotros queremos transformarlo en una guía, presionamos control 5 y fíjense cómo ahorita acabo de transformar esa cuadrícula de forma abierta traída por defecto desde la barra de herramientas, un objeto convencional, transformarla en un objeto guía. Todo lo que nosotros queramos bajo el comando de o el atajo de control 5. Es decir, que se acaba de hacer una retícula en segundos, tomándolo desde formas. Ahí es, creo que la pregunta que quieres, responderte es ¿dónde la tomas? La tomas desde formas, ¿no? Desde barra de herramientas, específicamente formas básicas abiertas, línea, arco. De hecho, la cuadrícula polar se utiliza también mucho para composiciones dinámicas circulares. Fíjate que yo puedo colocar aquí una cuadrícula polar, presionar control 5 y ahí tengo también esa opción. Esto es muy interesante porque, por decir, hay mucha gente que tú trabajas en un procesador de texto y básicamente tú no vas a hacer un flyer, un díptico, un tríptico con composiciones dinámicas tan interesantes porque básicamente siempre va a estar todos los textos alineados en bloques unos tras otros con flujo automático. Pero ¿cuál es la cualidad y característica de los programas de diseño?
composiciones dinámicas y yo puedo colocar un texto en esta orientación simplemente porque la cuadrícula me está dictaminando una subdivisión dinámica, se está comportando como un elemento, como cuadrícula o como un extra, y me está disponiendo, dictaminando una composición visual, ¿verdad? Esto, por supuesto, no es posible en elementos, en software que no tengan que estar relacionados, que no están relacionados, perdón, con lo que es diseño gráfico, que siempre vemos que las composiciones tipográficas, más allá de su funcionalidad, también tienen un carácter estético, ¿no? Y de hacerlo atractivo. Entonces, bueno, podemos establecer un equilibrio, se sigan percibiendo los contenidos, se sigan estableciendo unas partes de jerarquía visual donde tú puedas identificar los distintos bloques de texto, pero en unas composiciones mucho más interesantes y previamente pensadas y estudiadas en sus divisiones dinámicas de un formato con este conjunto de cuadrículas, por ejemplo. Claro, la ventaja es evidente, ¿no? Ahí usted va a poder escribir utilizando cualquier guía, una espiral, unos círculos, cualquier cosa, ¿no? No siempre tiene que escribir recto. Es correcto. Qué bien. De por sí, por supuesto, como esto del diseño gráfico está vinculado mucho a la disciplina fotográfica, pues por supuesto está la ley de los tercios, la proporción áurea, ciertas subdivisiones que básicamente cuando tú estás contemplando el hecho de captar una realidad, de poner en un plano bidimensional, ya tú allí por defecto tienes memorizadas ciertas subdivisiones donde tú sabes que tienes que colocar los elementos. Obviamente si estás trabajando en un plano bidimensional, esas subdivisiones armónicas que son mentales y que tú las tienes allí, pues por supuesto las plasmas para tú poder seguir organizando lo que es la pieza gráfica comunicacional. Es así. Muy bien. Fíjense, otro detallito, si yo quiero modificar lo que es el tracking de lo que son los textos, tomo la herramienta de texto, por ejemplo, hago un clic con el cursor y presiono la tecla de Alt, ¿sí? Presiono la tecla de Alt sostenida, sería entonces el calificativo, porque muchas veces pues uno comenta de presionar ciertas teclas y las personas o los usuarios simplemente la tocan y la sueltan, ¿sí? Entonces, presionamos real sostenida, o sea que la mantenemos y hacemos uso de las direccionales del teclado. Las direccionales del teclado son, en el teclado numérico que tenemos el margen derecho de nuestro teclado, flechita arriba, flechita abajo, flechita a la izquierda y flechita a la derecha. Esas son las direccionales. Entonces si mantengo pulsada la tecla de Alt sostenida, más el direccional de tecla, por ejemplo, hacia adelante o hacia el frente, yo puedo aumentar lo que es el tracking o lo puedo disminuir. Quiere decir que, por ejemplo, yo puedo posicionarme en cada carácter, presionar tecla de Alt y hacer cierta corrección. Por ejemplo, cuando estamos diseñando que haya problemas en lo que es el tracking, o sea, hay ciertos caracteres que son redondos y otros que tienen astas verticales donde, digamos, como por defecto se muestra una tipografía o estamos diseñando, no necesariamente puede tener una correcta distribución, con lo cual hay que hacer una corrección óptica. Entonces, básicamente, la modificación no del tracking, sino del kerning, lo podemos realizar manteniendo pulsada la tecla de Alt y arrastrando. Esto es aplicable entonces a todas las tipografías. ¿Por qué? Porque en el panel convencional de texto simplemente lo que vamos a conseguir es el interlettrado habitual. Lo que va a hacer es una distribución a todos los caracteres de forma proporcional, pero estamos viendo que todos los caracteres no tienen las mismas cualidades anatómicas iguales. Hay unos que son más curvos y hay unos que son más rectos. Entonces básicamente ahí se generan espacios negativos que están desproporcionados. Entonces tenemos que hacer la corrección. Si básicamente no podemos llevar una curva a una asta vertical de una letra, pues básicamente asumimos el interletrado de esa y lo que se hace es que se le distribuye de forma proporcional al resto, pero hay que hacerlo de forma manual. Entonces esto es bastante útil porque lo podemos hacer con las direccionales de tecla. Perfecto. Hay otra información bastante útil que sería la siguiente. Fíjense, por ejemplo, tengo yo escrito aquí Carlos y ese Carlos tiene una tipografía específica, tiene un color específico. Voy a colocarle otro estilo. Casualmente coloqué el mismo. Yo tengo seleccionado este texto y yo quisiera que este texto de @zonacarlopez fuese verde, ¿verdad? Al tenerlo seleccionado, por tal motivo, al tenerlo seleccionado, tomo la herramienta de gotero, cuyo atajo es la I. Cuando hago clic sobre el elemento, no solamente va a clonar el color,
sino que también va a clonar las características de la tipografía. Quiere decir que he ganado, digamos, el hecho de tener que ingresar y de pronto identificar cuál es el tono o el código hexadecimal de ese color específicamente, pero he perdido lo que es la tipografía. Si solamente quiero o me interesa, esto sería el uso habitual del programa con el cual es con lo que nos topamos. Recordemos entonces que lo que estamos viendo acá son con características adicionales que optimizan las características que traen por defecto para propósitos específicos cuando queremos que tengan otro tipo de comportamiento, pero que va con la línea que estamos haciendo, ¿no? Entonces, si simplemente hacemos clic con la herramienta de gotero, no solamente va a clonar la cualidad de lo que es el tono, el matiz o el tinte, sino también entonces está clonando el estilo de la fuente tipográfica. Para evitar entonces que nos cambie el estilo de la fuente tipográfica, lo que tenemos que hacer es seleccionar con la herramienta de texto la tecla de Shift, clic, tecla de Shift sostenida y hacemos clic de forma habitual sobre el texto, y fíjense entonces cómo se ha preservado el estilo de la fuente tipográfica y solamente entonces nos ha clonado el tono. Podemos verificar entonces que el texto sigue en Cascadia Code y básicamente el Instagram de @sonalcarlopez en la tipografía Rogan, ¿sí? Esto es un mínimo detalle, pero siempre cuando estamos metidos y sumergidos en ciertas labores de creación digital bastante intensas, esto es algo, supongamos, que se multiplica o se repite en serie, es bastante incómodo, y fíjate que con solo presionar la tecla de Shift y hacer clic, solamente entonces estaríamos clonando ese detalle, ¿no? Hay otra característica bastante interesante en la parte de apariencia. Déjenme ver un momento. En el apartado de apariencia específicamente, nosotros podemos añadir un nuevo trazo al elemento, ¿sí? Un nuevo trazo al elemento, determinar cuál va a ser el color de ese trazo, un efecto de desplazamiento, trazado, deformar, desplazamiento, ¿sí? Fíjate, tenemos seleccionado, estamos aquí en el trazado y estoy en el menú de apariencia. Ese menú de apariencia lo conseguimos en el menú ventana, por orden alfabético van a ser de los primeros, apariencia. La apariencia es muy interesante porque aquí hay un tema, digamos, como le digo, sigue siendo algo como que muy de usuarios ya directos que manejan el programa. En el caso de Photoshop, Photoshop maneja lo que son los efectos y los objetos los maneja en la misma capa. Quiere decir que en la misma capa yo puedo identificar qué efectos o estilos se le ha aplicado a un objeto. Cuando nosotros llegamos, nos conseguimos esa contrariedad que pensamos que al ser unos software hermanos, solamente que unos se dedican al pixel y el otro al vector, vamos a conseguir las mismas características. Y sí hay características que se mantienen, pero otras que difieren. Y esta es una de ellas, que no vamos a conseguir en el mismo panel de capas, que sería muy sencillo, por decir, un trazo adicional que le hemos colocado con ciertas características de efecto. Entonces, Illustrator organiza estos efectos no en el panel de capas, como hace Photoshop, sino en el panel de apariencia. Hago entonces esta introducción como para entender bien el contexto. Entonces, vamos a necesitar el panel de apariencia, digamos, por esta condición que Illustrator maneja por separado los objetos en unos layers, ¿verdad? Y sus respectivos efectos de apariencia en el panel de apariencia. Entonces, en la caja de apariencia, en el menú de apariencia, sacado desde el menú ventana, es que vamos nosotros a poder añadir un trazo adicional a que podemos obtener por defecto, y allí mismo vamos a tener los efectos vectoriales, específicamente en trazado, la opción de desplazamiento. Tenemos que tener previamente la sesión para poder identificar este trazado, y más que nosotros adivinar una cifra como tal, a mí me parece muy dinámico en todos los programas de diseño, simplemente resaltar la cifra y con direccionales de tecla. No sé si entonces al momento que hemos identificado la cantidad de cosas que se hacen con Control, con Shift, con Alt, y también entonces todo lo que se usa en las direccionales de tecla, mucho más allá de lo simple o básico que la direccional de tecla te mueva elementos a la izquierda o a la derecha en conjunto con otros shortcuts, otros atajos de tecla, como por ejemplo el que acabamos de ver, cómo modificar interletrado, ¿verdad? En este caso también yo modifico, ¿no?, hacia adelante o hacia atrás, y yo puedo aumentar lo que es ese trazado. Este trazado es muy interesante. Por ejemplo, yo determino que 0,2 es lo que me conviene, le doy clic en OK,
Y fíjense entonces que yo puedo seleccionar, por ejemplo aquí, si presiono Control T, tendría que modificar lo que es el interletrado, porque ahí básicamente el efecto no se está percibiendo. Pero también nos resulta bastante útil lo que acabamos de presionar. Si presionamos de practicar o de ver, perdón, si presionamos tecla de Alt y la direccional de tecla, yo puedo separar de manera selectiva el kernel y yo dictaminar, porque el efecto de contorno, de desplazamiento de dicho contorno, que es un efecto de diseño muy utilizado, las letras se están superponiendo. Entonces fíjate allí cómo el efecto se aprecia mucho mejor, de tal forma que no se esté montando uno sobre otro. Esto se hace muchísimo en Illustrator y se hace muchísimo en Photoshop. El tema es de que tengamos un texto y que tengamos repetido ese contorno un poco más amplio. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo bajo el menú de apariencia, específicamente a pie de la ventana, bajo el contexto de efecto? Que este efecto, si lo hacemos de otra dinámico. ¿A qué me refiero que no va a ser dinámico? Que por ejemplo en vez de decir Carlos aquí diga Juan, ¿verdad? O diga Pedro. Podemos modificar y no va a ser algo rígido, porque por defecto se quedaría la letra de un lado y el contorno, que no es dinámico, se quedaría de otro. Por ejemplo, que en vez de una O fuese una I. Fíjense entonces cómo puedo ingresar este nuevo carácter y automáticamente, por ser una opción dinámica concebida desde apariencia, fíjate entonces cómo el contorno entonces se ha adaptado a la I. Y pongo una Y y se adapta a la Y, o se pone otro tipo de carácter y se va a estar adaptando. Esto por defecto nosotros lo hacemos de una manera estática, con lo cual si yo diseñé un contorno va a ser estático y solamente servía para Pedro. Si yo tengo que hacer la corrección de un carácter, tengo que eliminar ese contorno porque no va a estar interactuando de forma dinámica con los cambios y modificaciones de la tipografía. A eso me refiero. Perfecto, muchas gracias, profesor. De nada. Hay una última, hay último procedimiento. Esto pues es más amplio, pero voy a cerrar con un último detalle, que es el de recolorear una ilustración. De por sí en el software en inglés lo vamos a conseguir como Recolor AdWord, ¿sí? Recolor AdWord. Lo vamos a conseguir directamente en la barra de control, pero también tiene su opción desde el menú de edición, ¿no? Voy a quitar un momento esto. Por decir que yo quiera crear una escala. Yo quiero crear una escala o acá. Si yo quiero crear una escala, selecciono y podemos aplicar la opción del blend o fusión. La opción del blend o fusión sería Control Alt V. Control Alt V larga. Esa función la conseguimos desde el menú objeto, específicamente en fusión, o en inglés la van a conseguir como blend o crear. El atajo o el shortcut que les acabo de comentar es este, Control Alt V, V larga. Entonces fíjense, digamos la ruta por panel, el hecho de identificarla, de buscarla por acá, ver que es esta, donde simplemente con unas combinaciones de teclas podemos llegar directamente. Las combinaciones de teclas simplemente doy Control Alt V y la consigo. Allí tengo, digamos, la gama en una transición bastante interesante que va del rojo al amarillo o al azul. Si yo presiono Control Y, puedo identificar de que es una apariencia. De hecho, esta es la descripción más exacta con respecto a los vectores. Esta línea que ustedes ven aquí se denomina la espina, ¿sí? O el vector, en este caso, del trazado de la gama cromática que acabo de obtener bajo el efecto de fusión. Si salgo de la vista en contorno, puedo ver toda la cantidad de detalles. Si yo vengo allí e ingreso menú de objeto, específicamente fusión, podemos ver como la opción, siendo previamente aplicada por shortcut, pues básicamente va a estar inactiva porque ya ha sido aplicada. La puedo soltar o puedo modificar ciertas opciones de fusión. Verificando que esté la previsualización activa, podemos identificar pasos especificados. Fíjense que por defecto esa gama sutil y con bastante transición entre los elementos se da en una cantidad de pasos específicas que aquí las podemos determinar, que son 133, ¿verdad? Yo voy a colocar pocas, por ejemplo 5 pasos. Yo puedo quitar previsualización y colocarla, y fíjense entonces, sin necesidad de salir del panel dándole clic en OK, yo puedo prender y apagar la visualización para resetear la gama que se está creando con el blend y limitarla a un panel de 5, incluso de 3. Le doy simplemente clic en OK, voy a ingresar nuevamente, fusión, pasos especificados, voy a darle 5 y le doy clic en OK. Bien, si yo presiono Control Y, estos elementos siguen siendo apariencias, se están limitando únicamente a 3.
en los extremos, donde me está dando un origen y un destino, y en el centro, donde me está manteniendo la transición como, digamos, un objeto clave, en este caso, ¿no? Selecciono, si yo quiero traerlos al ámbito físico como tal, yo tendría que venirme a objeto específicamente bajo la opción de expandir, ¿sí? Me indica que si es relleno y trazo, en este caso solamente aplica relleno, objeto y trazo, relleno, perdón, y le doy clic en OK. Si doy control Y, fíjense entonces, como ahora los elementos están ahí, los hubiese creado. Y si yo salgo del control Y y selecciono y desagrupo con control Shift G, ¿verdad? Podemos identificar cómo la opción del blend, bajo la característica de apariencia, luego de habiendo sido expandido, me ha evitado tener que crear cuadrito por cuadrito. Y en este caso mucho más sencillo porque lo restringía a una gama tonal que estuviera en 5 steps o en 5 pasos. Pero imagínate que tenía 133. Entonces bajo esta opción a mí me ahorra tener que hacerlos uno por uno. Yo voy a dejar los principales, por decir un rojo más específico, un naranja, cae en un amarillo, un verde sutil, voy a quitar ciertos azules y cae en este. Yo selecciono este y bajo la paleta de color en ventana, que serían las muestras de color por la M, si la tenemos en español, yo puedo tener eso seleccionado, crear una carpeta y esa carpeta le voy a decir ilustración, las muestras seleccionadas y le doy clic en OK. Entonces fíjense cómo ahora yo tengo esa gama que acabo de crear, puede ser una gama corporativa, estamos diseñando una marca, etcétera, y tiene unos tonos específicos. Yo la puedo ingresar a mi panel de muestras y hacer uso de ella, ¿sí? Y ahí va a estar por defecto. Interesante, por ejemplo, que yo seleccione la ilustración y yo la quiera fundamentar en esa gama. En este caso voy a ir en mi panel de capas o desde menú ventana capas, voy a desbloquear fondo y voy a agarrar lo que es el fondo y la ilustración. Fíjense que si yo me voy aquí al menú de edición, editar colores, yo puedo cambiar los colores de la ilustración, volver a colorear la ilustración, o en inglés la van a conseguir como Recolor Artwork, o básicamente en barra de control vamos a tener un icono que es con la forma de un círculo cromático, ¿sí? Si hacemos clic allí, fíjense entonces cómo se nos va a abrir un panel. Voy a empezar a cerrar paneles acá. Panel, donde nosotros podemos modificar. Fíjate que aquí me está dando una especie de armonía cromática. ¿Por qué? Porque la relación armónica entre los cálidos y los fríos, más unos intermedios, básicamente están vinculados con un eslabón para mantener esa misma característica. Fíjense que si yo la empiezo a mover, puedo modificar y desplazarme en todo el círculo cromático, manteniendo ese atributo o esa característica, ¿no? Esa característica de color. Si yo quiero, por ejemplo, desvincular esa armonía que trae por defecto, que va a estar bloqueada con el eslabón, pues simplemente le quito el eslabón y, por ejemplo, yo quiero que este tono que está aquí, cambiarlo para acá, o este que está acá, modificarlo para acá. Entonces fíjate como también podemos hacerlo de forma selectiva. Partimos del mismo principio, le damos clic allá. Aparte de poder manejarlo con el principio cromático o armónico con el cual inicia, que viene vinculado, también podemos dar en opciones avanzadas y poder identificar cómo aquí el programa o los tonos que componen a dicha ilustración. También lo podemos hacer por el círculo cromático que ustedes acaban de ver. Aparte de eso, aquí desplegar Illustrator nos va a sugerir y mostrar de una biblioteca de armonías cromáticas, si triadas compuestas, ¿verdad? Una triada complementaria, colores análogos o adyacentes, etcétera. Pero también muy interesante, donde quiero ir es que también podemos hacer uso de la paleta de color que acabamos de crear. Entonces fíjate cómo la ilustración quedaría con los tonos que acabamos de crear, la gama que acabamos de crear bajo la opción de blend o fusión e incorporar a la biblioteca de muestras, como en este panel de edición avanzada de Recolor Artwork lo podemos ingresar con esas características. Y por supuesto podemos editar de pronto algo que no quiera que lleve ese color, le quito el eslabón y puedo modificar de manera selectiva. Supongamos que, bueno, estoy respetando la gama, pero no me interesa que las cejas sean de ese tono porque de pronto se pierden, etcétera. Y simplemente allí, si estoy conforme, valido y hago clic en OK. Bien, básicamente entonces quería cerrar un poco inicié entonces con lo que tenía que ver con interfaz. Cómo poder ampliar la interfaz gráfica del programa por defecto desde preferencias, cómo poder ampliar lo que son los cuadros o los nodos manejadores cuando tenemos una caja delimitadora o un objeto, elementos
digamos, a nivel visual. Y como pueden ver, ya cerrando, elementos un poco a nivel procedimental, o sea, ciertos hacks y trucos y habilidades y shortcuts ya a nivel procedimental propiamente en lo que es creación digital, en base a las dos categorías que, digamos, con las cuales inicié: visualización y selección, técnicas y procedimientos. En esta última, recolorear una ilustración en base a una gama tonal que hemos creado personalizada, ingresándola al panel de muestras en la biblioteca del software, y cómo la reconoce cuando ingresamos a un panel avanzado recoloreado de ilustraciones, gráficos u objetos. Bien, básicamente sería esto en esta entrega, los hacks y trucos y habilidades que adquirimos en el programa, muchos allá un poco del manejo convencional con el cual estamos habituados, en un uso nivel básico. Este sería un uso nivel medio. Gracias. La intención de estos encuentros, que son relativamente frecuentes, recordemos que nosotros vamos a estar revisando con el profesor una vez al mes. Él nos ha regalado un espacio para darnos más información, ir un poco más allá, ¿ok? Que no sea solamente la clase, sino que vengan con nosotros, pasemos un rato juntos aprendiendo cosas nuevas, ¿ok? Ya tenemos la de septiembre cubierta, les doy la cuña. En octubre otra, en noviembre otra, vamos a cambiar, tal vez iremos a Photoshop después, quién sabe, después a lo mejor podemos hablar específicamente a los ilustradores, siempre, por supuesto, dentro de lo que el profesor maneja, que sería toda esta batería de técnicas gráficas digitales, pero como además no es solamente un operador de programas, sino que también es como ustedes, pues un creativo y tiene la visión del creativo, la visión que va a la atención de los clientes. Entonces siempre van esos tips adicionales de, bueno, de cómo atender más rápido, de cómo ser un poco más efectivo. Al fin de cuentas es lo que todos queremos, ¿verdad? Ser más efectivos con nuestros trabajos. Gracias a todos por acompañarnos. Ha sido un placer el haber comenzado nuestro trimestre y nuestro ciclo de masterclasses con el profesor Carlos. Como siempre, profe, muy agradecidos desde el instituto, siempre apoyándolo, y usted a nosotros. Vale, profe, agradecido por la invitación, y qué bueno que se resolvió el tema de la señal y todo, sí. Y se cumplió con el objetivo. Pues la idea es siempre, digamos, proporcionar este tipo de conocimientos que surgen de la práctica y que muchas veces es la reinterpretación de lo que nosotros podemos conseguir en las redes. O sea, en las redes pueden conseguir material, pero digamos, algo que se fundamenta un poco en la experiencia y digerir esos contenidos que ustedes pueden conseguir allí para hacerlo pues accesible y en contexto, digamos, a la calidad que se ofrece en el instituto, pues. Gracias, profe. Gracias, David. Igualmente, hasta la siguiente sesión, que ya va a ser prontito. Y Dios mediante, pues la semana que viene estaríamos complementando con nuestros encuentros en línea de los cursos autogestionados. Chao, profe. Feliz noche. Igualmente.